Muy bien, bienvenidos de nuevo. Vamos entonces en esta sesión a conversar sobre el aspecto de consolidación. ¿A qué se debe? ¿Cómo ocurre? ¿Y cómo lo calculamos? Como sabemos, cada vez que cargamos una fundación, tenemos entonces que hay una distribución de esfuerzos, tal como se muestra en la figura a la derecha, debajo del centro de la fundación. Hasta ahora hemos visto cómo ocurre el asentamiento inmediato debido a todos esos incrementos de esfuerzos que vemos allí en la masa de suelo, estimándolos con la teoría elástica. Sin embargo, esos son esfuerzos que ocurren tratando de hacer un mecanismo dentro del suelo que tiene una relación esfuerzo de formación con la cual podemos estimar un módulo y con ese módulo podemos hacer, usando la teoría elástica, la estimación del asentamiento inmediato. Existe otro tipo de relación esfuerzo de formación en el suelo que no está orientada por ningún mecanismo en particular, sino que tiene un tipo de carga y es la compresión confinada. En este caso, lo que sucede es que el suelo que está en este estrato, que sería el estrato compresible, sería un estrato de arcilla relativamente blanda o más blanda que la que está alrededor, porque aquí puede haber una arcilla dura, aquí otra arcilla dura y una arcilla más blanda en el medio, o menos competente, digámoslo así, menos con una característica de rigidez menor, y entonces eso va a hacer que la arcilla que tiene la menor relación de rigidez y la menor eh, y la mayor permeabilidad drene hacia las otras arcillas. El mecanismo en que eso ocurre, ya lo hemos conversado, es equivalente a tener un depósito de agua con un resorte y una válvula lleno de agua. Cuando aplicamos la carga en el pistón, el primero que va a tomar la carga es el agua, porque el agua es prácticamente incompresible. Seguidamente, si seguimos presionando fuertemente, entonces se va a abrir la válvula y dependiendo de las características de la válvula, si es una válvula de drenado rápido o una válvula de drenado lento, va a comenzar a disiparse el exceso de presión que estaba tomando el agua debido a la carga que le estábamos colocando. El símil del drenado rápido y el drenado lento está relacionado con el tipo de suelos. Si es una arena o un limo relativamente grueso, pues entonces va a haber un drenado relativamente más rápido. Y si es una arcilla de placa fina o una arcilla de placa media, el drenado va a ser relativamente más lento en cada caso. Eso es un proceso entonces que está asociado con el tiempo. Más adelante vamos a ver las ecuaciones que ligan eso, cómo cambia el volumen dependiendo del cambio en esfuerzos, y eso es una función que ocurre entonces a largo plazo, dependiendo entonces de la capacidad de drenaje que tiene esa válvula. El ensayo típico para hacer este tipo de estimación y determinar los parámetros necesarios para poder calcular es el ensayo de consolidación unidimensional, que nos da un gráfico como el que está a la izquierda. Evidentemente, para llegar a ese gráfico hay que pasar por el análisis de los distintos incrementos de carga que se van haciendo. Fíjense que también tienen un lazo de descarga, cargan hasta cierto punto
descargan hasta cierto punto y después vuelven a cargar hasta cierto punto. Eso es para demostrarles que el proceso en descarga y recompresión es prácticamente elástico porque el suelo, la parte que recupera es la parte que puede volver a comprimir siempre y cuando no excedamos el valor máximo al que llegamos antes. Mientras eso ocurre, el suelo se está comportando en el rango elástico. Pero si excedemos el valor C al cual lo llevamos en la carga inicial, que luego lo descargamos hasta el punto D, y cuando volvemos a cargar pasamos del punto C y F más adelante, entonces el suelo vuelve a tomar otra vez su condición de carga original, de cambio de volumen con la carga original, que es totalmente plástico. Noten que en el gráfico de la izquierda, donde estábamos conversando antes, las ordenadas son la relación de vacíos, porque es la que nos va a dar una idea de cuánto está cambiando la, la estructura interna del suelo. Y en el eje de las abscisas lo que tenemos es el logaritmo del esfuerzo que estamos aplicando, porque tenemos que aplicar un esfuerzo cada vez mayor para lograr un cambio relativo con la misma intensidad de la relación de vacío. Eso lo discutimos un tanto antes, dijimos que en la medida que el suelo se va empaquetando, entonces se hace cada vez más difícil conseguir una nueva organización de los granos para ocupar menos volumen, y lo que sucede es que eventualmente los granos se empiezan a fracturar dependiendo de su dureza y de su resistencia, y una vez que se fracturan, entonces sí vuelve otra vez a producirse el proceso de reacomodo, porque ahora los granos son más pequeños, pueden ocupar otros espacios que antes no podían ocupar, y así progresa el ensayo en el tiempo. El otro aspecto interesante que nos sirve de este ensayo es que esta curva que obtenemos del laboratorio de respuesta del suelo no es necesariamente la respuesta que va a tener el suelo en la vida real, porque este es un suelo que está parcialmente alterado, está parcialmente perturbado. Nosotros lo sacamos de su condición en el sitio, lo metimos en un tubo, lo descargamos por todos lados, lo trajimos al laboratorio, lo metimos dentro de la cámara para el ensayo y lo comenzamos a cargar. Entonces fíjense que cuando el ensayo está relativamente bien hecho, entonces este cambio es más o menos paralelo a este cambio, ¿ves? Y eso se debe a que el suelo entonces en este estado está recuperándose de una descarga, igual que aquí. Aquí el suelo, suponiendo que estuvo cargado hasta algún punto que todavía no sabemos cuál fue, pero vamos a tratar de determinarlo más adelante. Hay un método para eso. Entonces él está también respondiendo de un proceso de descarga que tuvo primero y ahora tiene un proceso de recompresión. Entonces estas curvas deben ser más o menos paralelas. Esto les sirve a ustedes también en su ejercicio profesional para determinar cuándo un ensayo está relativamente mejor hecho que otro, desde el punto de vista de que se ha tratado la perturbación del suelo de manera adecuada dentro de la cámara y en el ensayo. Si pasamos ahora al gráfico que está a la derecha, el 11-13 que está en el medio, ahí vemos una serie de líneas que están asociadas con el procedimiento que estableció Arthur Casagrande para determinar cuál era el esfuerzo máximo que había tenido el suelo en algún momento. Es un procedimiento totalmente empírico, pero que ha dado resultados a lo largo de toda esta historia de, de trabajo con la mecánica de suelos, y es ampliamente utilizado. Yo creo que es el único que existe para establecer cuánto fue la presión máxima pasada
desde el punto de vista del resultado de un ensayo, además de las opiniones y de los comentarios que nos hacen los geólogos, porque los geólogos nos ayudan a entender y nos ayudan a verificar si lo que estamos diciendo aquí es correcto, porque ellos tienen una noción mucho mejor de cómo ha sido el cambio de la sedimentación y las características estructurales y funcionales de los movimientos de las masas de suelo a gran escala en el sitio donde estamos. Entonces la opinión del geólogo junto con este ensayo son muy valiosos para establecer de una manera con bastante certidumbre si esa es la presión máxima pasada. ¿Cómo es el procedimiento? Se busca el punto de máxima curvatura en la curva que viene del laboratorio y por esa curva se traza una horizontal que sería esta AB. Luego se traza también una tangente que pase por ese punto a la curva que sería esta C. Y eso nos define un ángulo al cual le buscamos su bisectriz. Una vez que hemos dibujado la bisectriz del ángulo definido por la horizontal y la tangente, lo que hacemos es que procedemos a proyectar este segmento lineal recto que tiene la curva de esfuerzo de formación más allá, la extendemos entonces hacia arriba hasta el punto donde corte a la bisectriz. Esa intersección define el esfuerzo máximo pasado que ha soportado el suelo. Como ven, es un procedimiento que eh, no está necesariamente ligado a ninguno de los parámetros y las características del suelo. Está asociado con la respuesta de la curva y tiene algo de geometría en él, pero ha resultado ser un procedimiento bastante acertado. Se ha demostrado de varias maneras. Por supuesto que tiene variabilidad, pero es una variabilidad que no es excesiva. Una vez entonces que hemos determinado cuál fue la carga máxima pasada, entonces debemos compararla con la carga que tiene actualmente el suelo para saber si está normalmente consolidado o si está sobreconsolidado. Si resulta que la carga actual está en el mismo orden que este esfuerzo máximo pasado, pudiese estar tal vez un poquitico por encima, pero no mucho. Entonces, en ese caso se dice que el suelo está normalmente consolidado. Yo quisiera que ustedes pensaran en la posibilidad de que la carga actual fuese mayor o nos estuviera dando mayor que ese valor que nos está dando el resultado. ¿Qué estaría pasando allí? Eso es un tema de discusión para la clase. Lo que sí puede suceder es que la carga actual esté menor que el esfuerzo máximo pasado que tuvo el suelo. Entonces, las dos condiciones pueden ser o que sea exactamente igual o apenas ligeramente mayor por la variabilidad que tiene esto, pues. Tanto esto como la forma de determinar el esfuerzo vertical. Podemos decir que podemos estar en un error del 1%, del 2%, hasta el 5%, pero no más, por encima. En cuyo caso decimos entonces que es prácticamente igual el valor determinado por el ensayo con el valor que tenemos actualmente sobre el suelo, que lo determinamos a la profundidad que tenemos, multiplicando los pesos unitarios por las distintas profundidades de los distintos estratos que estén en el perfil. La otra situación es cuando el esfuerzo actual vertical está por detrás, es menor, es este caso que está aquí, el esfuerzo actual, que es sigma cero, es menor que sigma c, que es el esfuerzo
máximo que determinamos con el método de Casagrande. En este caso, el suelo está sobreconsolidado y lo que tenemos que hacer es entonces la relación de la carga máxima pasada dividida entre la carga actual y eso nos da la razón o la relación de sobreconsolidación. Porque siempre la carga máxima pasada fue mayor y como esto está en logaritmo puede ser significativamente mayor que la carga actual y eso nos va a dar un valor de sobreconsolidación de 2, de 3, de 4, de 5, pero esa es la manera como se determina. Ahora, para establecer cómo es la respuesta del suelo, todavía tenemos que hacer una pequeña corrección en el gráfico para sacar la curva virgen y poder utilizar los parámetros de cálculo adecuadamente. Para reconstruir la respuesta real del suelo, tenemos que hacer otro paso, que es el siguiente. Si la curva del laboratorio es esta que viene desde C hasta F, entonces tomamos un punto sobre ella que esté a una relación de vacíos más o menos del 40% de la relación de vacíos original, que es E sub 0, que la tenemos marcada también aquí arriba. Y esa la conocemos porque es la condición con la que estamos haciendo el ensayo. Tomamos ese punto y como conocemos ahora que el esfuerzo actual está relacionado con la relación de vacíos inicial, si la muestra está normalmente consolidada es igual a la carga máxima pasada, este punto definido por E sub 0 con la carga actual nos define el punto en que está el material en el terreno. Si unimos este punto con el punto F, que está en una zona de la parte virgen del suelo, entonces esa representa la curva de respuesta real o curva virgen, que se le llama, del suelo. Y es la curva de respuesta en estado normalmente consolidado. Algunos autores han encontrado que si nosotros reconstituimos el material, o sea, destruimos toda su estructura y lo volvemos a introducir dentro de la cámara y le hacemos un ensayo de consolidación, la respuesta va a ser más o menos parecida, pero va a ser un poco más corrida hacia la izquierda, es decir, con menor esfuerzo se van a obtener cambios en la relación de vacíos del mismo orden que teníamos antes. Y si se hace la reconstrucción de la curva virgen, entonces da una curva más parecida a esta que tenemos señalada aquí como F con el punto 3. O sea, tiene una pendiente menor que la pendiente que tiene la estructura original del suelo. En este momento la relación de vacíos es E sub 0 y está relacionada con la carga que actualmente tiene el suelo. Entonces, este es un punto conocido y como entonces nos está dando que el material está sobreconsolidado, lo que tenemos que hacer es pasar una paralela a esta curva de descarga-recompresión a partir del punto actual que conocemos, de la carga actual con la relación de vacíos actual, que es este punto que está acá, y no conocemos el punto en donde la curva virgen corta. Fíjense que ahora, cuando el suelo está sobreconsolidado, yo no puedo unir el punto que está a 0,4 de sub 0 con el punto que tiene la carga actual, porque estaría cometiendo un error, que realmente la curva virgen viene desde el punto en donde voy a alcanzar nuevamente la curva virgen, debido a que antes de yo alcanzar este nivel de esfuerzo máximo que ha tenido el suelo, estoy en la zona de sobreconsolidación, estoy en el rango elástico del suelo. Este es el rango elástico y este es el rango plástico del suelo.
Entonces eso me obliga, como les dije antes, a establecer entonces el punto actual que lo conozco, y como sé que el suelo está sobreconsolidado porque este esfuerzo me está dando mayor que el esfuerzo que tengo actualmente, yo trazo una paralela a la curva de descarga recompresión a partir del punto conocido actual, y entonces en el punto en donde se corta esa paralela con el valor de la carga máxima pasada, ese es un punto que está sobre la curva virgen. Entonces, en este caso, lo que hago es extrapolar desde el punto que está a 0,4 E sub 0 hasta ese valor, y esa es la reconstrucción de la curva virgen en el caso de que el suelo está sobreconsolidado. Nuevamente, la curva descarga-recompresión siempre es fija y tiene muy poca variación. Podemos asumirla entonces que es una paralela y no necesita mayor reconstrucción. Visto entonces cómo es la reconstrucción en ambos casos, vamos a ver entonces cuál es el parámetro que define la curva virgen. La curva virgen, la pendiente de la curva virgen, es un parámetro que se denomina C sub C, que es el índice de compresión, y que es uno de los parámetros más útiles en la mecánica de suelos porque nos sirve para calcular directamente la consolidación primaria del suelo. Fíjense que yo les he estado hablando de que para cada nivel de carga que le hacemos en el consolidómetro a la muestra, hay una respuesta de la muestra en la que nosotros observamos el dial que se está deformando verticalmente en el tiempo. Y si lo graficamos en escala logarítmica, obtenemos una figura como esta, en donde si alargamos entonces esta parte recta y lo hacemos lo mismo con esta otra parte recta que tiene aquí de esta forma asintótica que empieza a tomar la curva con el tiempo, este punto define la consolidación primaria. La consolidación primaria viene entonces desde el momento que colocamos la carga, que tiene una pequeña corrección que vamos a ver más adelante, ustedes van a ver en el laboratorio, pero asumiendo que no tiene corrección, que esta es la curva definitiva, entonces viene desde el momento que colocamos la carga hasta el tiempo en que termina la consolidación primaria, que se asume que es este tiempo que está acá. Hay otras formas de representar este gráfico. En lugar de el tiempo en escala logarítmica se usa la raíz cuadrada del tiempo y da otro tipo de gráfico. Esta es la forma convencional que utilizó Casagrande. La de la raíz cuadrada del tiempo es la del profesor Taylor, y las dos dan más o menos los mismos valores de la consolidación primaria. Entonces la consolidación primaria se calcula con ese valor de C sub C que ya vimos que habíamos determinado a partir del gráfico del ensayo. Y luego viene aquí la consolidación secundaria. Entonces, esta también contribuye en el tiempo a largo plazo y está asociada más con un proceso de reacomodo de las partículas dentro del suelo, las partículas de arcilla particularmente, debido a que la carga hace que se rompa un poco la estructura que tenía originalmente el suelo, si la carga es realmente alta, y entonces es un proceso de creep, que llaman los norteamericanos, que es un proceso de fluencia y que no es muy alto, y en la mayoría de los proyectos no se toma en consideración porque su valor es relativamente bajo comparado con la consolidación primaria, pero para el caso de obras muy importantes en donde el control de los asentamientos es realmente crítico, entonces sí hay que determinarlo. Acá en la página 401 del libro que les entregué, tienen el procedimiento de cómo es la corrección a partir de la curva del laboratorio para el método de Casagrande, para obtener entonces la curva de respuesta completa, que viene desde el momento que se aplica la carga
hasta que se completa la consolidación primaria y de aquí en adelante es consolidación secundaria. Noten que ustedes van a tener una curva de estas para cada incremento de carga, porque esto sucede cada vez que incrementamos la carga en el consolidómetro. La otra curva con la que hemos estado hablando, C sub C, es el resultado de todos los cambios en relación de vacíos que ocurrieron durante este ensayo y es una curva entonces que aplica para todos los cambios de esfuerzo. En cambio, si ustedes quieren determinar cuál es la consolidación secundaria, tienen que tomar el valor correspondiente a la carga que corresponde al estado que va a tener el suelo para tomar el coeficiente de consolidación secundaria. Como dijimos, este gráfico tiene entonces la escala de tiempo en logaritmo y la deformación en vertical. En la página 402 de los apuntes que le di, tienen entonces el otro gráfico, que es deformación en la vertical también, pero aquí la escala del tiempo es con la raíz del tiempo. Y eso da una curva que tiene esta forma y el método para conseguir el punto de la consolidación primaria tiene también un procedimiento. Ustedes lo leen y lo van a entender, si no, pues lo conversamos luego en clase, pero no es el objeto ahorita. Ustedes lo van a ver también en el ensayo que van a hacer en el laboratorio. Y este método es muy práctico porque es mucho más rápido y más fácil que el otro. Habiendo visto entonces ya cómo son los procedimientos y las características de cada una de estas curvas, entonces lo que nos queda es cómo usarlas y ya vamos a ver cómo se hace la aplicación de cada una de estas curvas para el cálculo de asentamiento. No obstante, es interesante saber que este parámetro C sub C, que es el que describe el cambio en la curva virgen, hay muchas correlaciones que han hecho varios autores. Yo particularmente desarrollé una también para las curvas de la costa oriental del lago de Maracaibo, que lamentablemente no tengo ahorita a mano, pero también existen y dan muy buena correlación, en donde se correlaciona ese valor de la consolidación primaria con el límite líquido. El primero que lo hizo fue Skempton en el año 1944, pero luego entonces muchos otros autores lo han también correlacionado no solo con el límite líquido, sino con otros parámetros del suelo también, como la relación de vacío, y es un parámetro bien robusto y bien entendido. Con estas fórmulas se tienen valores bastante cercanos a lo que es el valor. Lo mismo existe para el parámetro C sub S. Para el parámetro C sub S tienen aquí abajo también algunas correlaciones. Este lo han correlacionado más con el índice de plasticidad. También lo han relacionado con el límite líquido y la gravedad específica. Y aquí tienen otros valores del índice de compresión dadas por otros investigadores más recientes. Veamos ahora cómo se aplica este parámetro y esta curva, la curva virgen y la curva de carga de recompresión, para el cálculo de los asentamientos bajo una fundación. Lo primero que tenemos que entender es que en este caso no va a ser la suma, como en el caso anterior, de todos los asentamientos que ocurrieron en la parte de abajo de la fundación, porque ahora tenemos un solo estrato que es el compresible, que es este estrato que está aquí, que es donde se va a ocurrir el asentamiento delta H. Y ese asentamiento delta H se va a reflejar entonces en, como va a bajar todo el perfil, entonces la fundación también va a experimentar ese asentamiento y todo lo que está por encima de este estrato se va a asentar eso, la superficie del terreno también va a bajar. Para hacer eso lo que hacemos es que calculamos el esfuerzo promedio en el estrato
Hay varias maneras de hacer esto. Por ejemplo, DAS recomienda que sea un sexto de los extremos sumados y 4 veces el valor en el medio para tomar el esfuerzo promedio. Hay otros autores que recomiendan otra forma de calcular el promedio. Usted puede calcular el promedio directamente, tomando en cuenta valores a distintas profundidades. Eso ahí hay, digamos que, cierta libertad para el ingeniero que va a hacer el cálculo. Pero una vez establecido entonces cuánto es ese valor promedio que está actuando sobre el estrato, otra manera de hacerlo sería dividir este estrato en 2 o 3 partes, así como hicimos arriba, y calcular el asentamiento por consolidación de cada uno de estos subestratos. Eso es más acertado que tomar un solo valor para un estrato cuando el estrato es muy grande. Si el estrato tiene más de 1 metro, 2 metros, es preferible dividirlo en estratos más pequeños que no sean mayores que 1 metro. Eso nos da un poquito más de trabajo, pero nos va a dar mucho más precisión en el cálculo. Entonces, lo que hacemos es determinamos cuánto es el esfuerzo promedio en el estrato que estamos considerando con cualquiera de los métodos que decidamos y lo comparamos entonces con la carga actual y vemos cuánto es el incremento promedio y eso nos va a definir entonces si la silla está normalmente consolidada. Yo estoy en este momento en este punto, tengo la curva virgen y tengo el incremento de esfuerzos, por lo tanto yo tengo este incremento, esta reducción, perdón, de la relación de vacíos. La estimación entonces del cambio delta H del asentamiento está dado por esta ecuación que ustedes pueden deducir muy fácilmente aplicando la fórmula que corresponde al cambio en la relación de vacíos, conociendo que el cambio en la relación de vacíos dividido entre el parámetro 1 más G sub 0 se transforma en deformación axial. Ese es un detalle muy importante porque fíjense que nosotros estamos pasando de un cambio en relación de vacíos y queremos pasar a un cambio en asentamiento. Y para poder hacer eso tenemos que tener una correlación entre la relación de vacíos y el asentamiento. Como el asentamiento es la carga, es en el sentido de la carga axial, vertical, entonces lo que se ha establecido en la mecánica de suelo es que si usted divide la relación de vacíos o el valor de la relación de vacíos entre el valor del 1 más la relación de vacíos inicial que había antes de que ocurriera el cambio, eso es igual a la deformación axial en esa dirección. Y una vez que entonces tenemos deformación axial, sí podemos aplicar la fórmula que da este cambio en esfuerzos con este cambio en relación de vacíos. Si dividimos esta relación de vacíos entre 1 más el sub 0, que es lo mismo que dividirse sub c entre 1 más el sub 0, entonces aquí tenemos es deformación axial, que al multiplicarla por la altura nos da el cambio en altura y eso va multiplicado entonces por el cambio en los esfuerzos, porque este cambio en altura que yo transformé el cambio en relación de vacíos por cambio en altura está asociado con el cambio en los esfuerzos. Para el caso de una situación que tenemos un suelo sobreconsolidado, el procedimiento es exactamente igual para el establecimiento del cambio en los esfuerzos dentro de la masa de suelo. Lo que cambia es que vamos a comparar entonces el incremento en la carga con el cambio en la relación de vacíos que vamos a observar. Y aquí vemos, por ejemplo, que
si el cambio en la relación el cambio en los esfuerzos fuese menor que el esfuerzo máximo pasado, es decir, al sumarle yo al esfuerzo actual el delta P, que es un delta P que no me lleva más allá de la carga máxima pasada, entonces todo el cambio en relación de vacíos va a estar en la zona de descarga recompresión y va a ser solamente este valor que está aquí. Lo calculamos con las mismas características de lo que calculamos antes. Sin embargo, si el valor de delta P es tal que nos lleva muy por encima del valor de la carga máxima pasada, entonces tenemos que hay un primer segmento de suelo hasta alcanzar el esfuerzo máximo que se va a comportar como sobreconsolidado y hay un segundo segmento que es a partir de ese valor máximo hasta el valor total que estoy aplicando, con el cual el suelo se va a comportar en el rango plástico. Y lo que tengo que hacer es calcular este cambio en altura o el cambio en relación de vacíos que se traduce en cambio de altura. Calculo este otro que es equivalente a lo que hicimos antes también, el mismo tipo de cálculo, y lo sumamos los dos y eso nos da el cambio total en relación de vacíos, que si lo dividimos por la relación de vacíos inicial, lo transformamos en deformación axial y una vez que lo transformamos en deformación axial, entonces los podemos sumar y nos da entonces, al multiplicarlo por el cambio en los esfuerzos correspondientes a cada uno, nos da el cambio total en asentamiento, el asentamiento total. Noten que tenemos que hacer cada parte del cálculo con los parámetros correspondientes. Por ejemplo, este cambio en la primera parte del suelo, que corresponde a la zona que está sobreconsolidada, yo tengo que usar el C sub R dividido entre 1 más E sub 0 para transformarlo en deformación y tengo que multiplicarlo por el cambio de esfuerzo que corresponde a él, es decir, este cambio de esfuerzo que está aquí por delta P1. Mientras que la segunda parte, que corresponde al incremento de esfuerzo delta P1 más delta P2 son el cambio total en esfuerzo promedio. Entonces yo tengo que tomar el delta P2, que es este, y tengo que tomar para ese caso el C sub C y también dividirlo entre 1 entre el E máximo, en donde este E máximo corresponde a la relación de vacíos que tendría el suelo al alcanzar la carga máxima pasada. Es decir, yo tengo que correlacionar el cambio en el primer sector con el esfuerzo, con la relación de vacíos actual, pero el cambio en el segundo sector con la relación de vacíos que tendría el suelo cuando alcanzara el máximo esfuerzo que el suelo ha experimentado. Por eso es que lo llamamos E máximo y lo consideramos aquí en esta ecuación. Les hemos incluido en esta lámina un ejemplo de un edificio que está construido. Ustedes lo pueden entonces seguir paso a paso y luego lo conversamos en la clase. Ahora bien, como les había comentado en una de nuestras sesiones anteriores, los cambios en esfuerzos dentro de una masa de suelo pueden ser debidos, como estamos viendo ahora, a un incremento de carga por una fundación que hemos colocado encima en el perfil, o porque hay un cambio en el régimen hidráulico o el régimen de condición del nivel freático asociado con cualquier
proceso de extracción de agua o de cambio en la suministro de agua para el subsuelo en esa zona. Como sabemos, si tenemos un perfil en donde tenemos un nivel piezométrico, entonces tenemos los esfuerzos totales dados aquí y tenemos aquí el esfuerzo, la presión de poros. Si restamos los dos, tenemos los esfuerzos efectivos. Mientras este nivel piezométrico no se mueva, no cambie, tenemos siempre la presión de poro constante en cada punto y tenemos que el esfuerzo es constante, el esfuerzo efectivo es constante también en ese punto, en cada punto. Pero si por alguna razón nosotros cambiamos esta respuesta de la presión de poros y la hacemos, digamos, menor, entonces toda esta diferencia en presión de poros, que estoy marcando que sería lo que disminuimos, va a pasar a ser ahora esfuerzo efectivo. En ese caso, entonces es un efecto similar al que vimos por el esfuerzo inducido por la carga. Tenemos que determinar cuánto es el esfuerzo promedio inducido por esta reducción del esfuerzo de la presión de poros en el suelo y con ese esfuerzo promedio calcular con los mismos gráficos que estábamos viendo antes cuál sería el cambio en, cuál sería el cambio, cuál sería el asentamiento que vamos a experimentar debido a ese cambio en la relación, en la presión de poros. Aquí nuevamente tenemos el mismo caso. Si tenemos un grupo de piezómetros que nos miden cuál es la presión de poros dentro del estrato que va a ser compresible y por alguna razón, por bombeo, porque cambiaron el régimen de suministro de agua dentro de la zona en donde estamos trabajando, entonces la presión de poro disminuyese, entonces lo que va a ocurrir es que el esfuerzo efectivo va a aumentar y este cambio en esfuerzo efectivo es el que debemos utilizar para establecer cuál va a ser entonces el asentamiento que va a experimentar este estrato. En las láminas que siguen está la demostración de cómo es que ocurre este proceso de cambio de volumen en el tiempo asociado al cambio de esfuerzos que ha experimentado el suelo. No se los voy a dar en detalle, eso está muy fácil de seguir. Aquí tienen toda la deducción con todos los detalles. Esto es tomado del libro de Das y ajustado. Yo se los traduje para que no tuvieran tanto problema en entender cuál es cada uno de los términos y las variaciones que se van dando. Pero lo pueden ir siguiendo adecuadamente y ahí van a encontrar entonces cada uno de los parámetros que ustedes después van a determinar en el laboratorio, siendo el primero de ellos y uno de los más importantes el parámetro A sub B, que es el coeficiente de compresibilidad que se puede considerar una constante para un rango pequeño de incremento de presión o de incremento de esfuerzo. Entonces eso es lo que les digo. Para cada incremento de esfuerzo, ustedes van a determinar en el laboratorio cuánto valen estos parámetros. Después este parámetro, cuando se asocia con la relación de vacíos y el cambio en la presión de poros con el tiempo, entonces define este nuevo parámetro que se llama M sub B, que es el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Ese también lo van a calcular y van a ver que cada uno de ellos cambia con relación a cada una de las cargas. Es decir, ellos no son constantes en el suelo para todas las cargas, sino que ellos dependen de cada nivel de carga porque la estructura del suelo va cambiando con cada nivel de carga. Entonces, como ellos están muy asociados con la estructura del suelo, porque lo están viendo aquí, aquí está la relación de vacíos y está 1 más el sub 0,
1 más E sub 0, como ya les he dicho, es un parámetro que permite entonces asociar los cambios de volumen para llevarlos a este, deformación axial. Entonces, finalmente, este otro parámetro, que es el denominado C sub B, que es el coeficiente de consolidación, en el cual entra la conductividad hidráulica y además también el peso unitario, junto con el parámetro M sub B que ya hemos venido viendo. Y entonces este es uno de los parámetros más importantes de este cálculo, que va a permitir después, cuando vayamos a calcular el tiempo en el que ocurre la consolidación, nos va a ayudar de una manera significativa. Fíjense que la ecuación final, que es esta ecuación que está aquí, nos dice que el cambio en la presión de poros con el espacio es proporcional al cambio en la presión de poros en el tiempo. Entonces, esta es la solución de la ecuación que define entonces el cambio en la presión de poros asociada con el espacio, y tiene una componente o tiene una correlación, está íntimamente relacionado con el cambio en la presión de poro en el tiempo, porque el cambio en la presión de poro en el espacio está asociado con el cambio de los esfuerzos. La solución de esa ecuación tiene una forma como esta, que depende de la variable tiempo. Esta variable T sub B depende del tiempo, ya vamos a ver quién es. Y esto es la profundidad entre la profundidad total del estrato. Como ustedes ven, en los puntos extremos en donde están, si es un estrato que drena por los dos extremos, entonces allí las presiones se hacen cero muy rápidamente, y luego a medida que estamos en la zona más interna del estrato, pues las presiones van variando más lentamente con el tiempo. Este es el factor de tiempo, y estos son los valores de U sub Z, que equivale a las presiones que quedan todavía remanentes dentro del estrato. Con el tiempo, la presión que era muy alta al principio se va a ir disipando. Fíjense que esto antes era un cuadrado. Todo el incremento de esfuerzo lo podíamos considerar como un cuadrado, pero se disipó muy rápidamente en el tope y en el extremo, porque esos son los puntos de drenaje. Y quedó entonces internamente esperando que pudiese ir saliendo hacia los extremos. Y eso es lo que va ocurriendo en el tiempo, y se denomina acá como el porcentaje de la consolidación. Y el asentamiento que ustedes calculan es proporcional a esta disipación. Es decir, el asentamiento total que ustedes calculan se va a manifestar en el estrato una vez que se disipe toda la presión de poros. Por eso es que esto es importante, porque si esto es un material que drena muy lentamente, usted va a encontrar que el asentamiento máximo ocurre es en varios años o en varios meses, dependiendo de la permeabilidad y de las condiciones de drenaje que tiene la arcilla. Fíjense que es muy importante tener esto claro. Con el gráfico que estábamos trabajando con C sub C, lo que vamos a obtener es cuál es el valor del asentamiento máximo que va a ocurrir. ¿Cómo ocurre ese asentamiento en el tiempo? Se ve afectado por el tiempo en que el agua logra salir del estrato que está siendo aumentado el esfuerzo. Si es un tiempo muy largo, porque esto depende, como ustedes vieron, de la conductividad hidráulica y de los patrones de drenaje. Esta solución, si yo tengo un solo patrón de drenaje, entonces es como si estuviéramos viendo de aquí hacia arriba nada más, y entonces va a tener una solución que no es exactamente igual, sino que va a ser por un solo medio de drenaje, y el tiempo también va a cambiar. Entonces lo que se hace es que se va viendo cuánto es el porcentaje de consolidación que ha hecho el estrato, y se multiplica entonces el cambio potencial en asentamiento por
el porcentaje de consolidación que calculamos con este método y eso nos da la fracción del asentamiento que vamos a ir observando en el tiempo. Este parámetro T sub B es igual al C sub B que yo les dije antes, que era un parámetro muy importante, por el tiempo dividido entre este otro parámetro que está acá, que no es más que esto que está aquí, que es el tiempo, es la altura total por donde está permitido el drenaje. ¿Ok? Y el parámetro U, que depende de la presión que todavía está remanente, entonces es 1 menos la presión que tienes en el sitio menos la presión inicial que había debido al cambio de fuerzas. Si se grafica entonces el tiempo promedio de consolidación con el tiempo, utilizando esa ecuación, nos da que es una expresión de esta forma, en donde se ve que el porcentaje de consolidación, como les decía, cuánto del agua ha logrado disiparse en la presión, porque en la medida que el agua disipa totalmente la presión y ella escapa del estrato de suelos, entonces el tiempo, que es, este es el factor de tiempo, eh, digamos el parámetro que depende del factor de tiempo y la conductividad hidráulica, entonces a medida que pasa o que avanza el tiempo, va a ir disminuyendo la cantidad de agua que todavía queda dentro del suelo y se va a ir experimentando el cambio en el asentamiento que calculamos antes. Recuerden que el asentamiento inmediato sí ocurre inmediatamente cuando colocamos la carga porque es un problema de equilibrio de fuerzas. Este asentamiento va a ir ocurriendo, por el contrario, en el tiempo, en la medida que se va liberando o se va disipando la presión de poros dentro de la masa de suelo y el porcentaje de cuánto va ocurriendo en el tiempo se calcula de esta manera y el asentamiento total se experimentará en el momento en que hayamos calculado que se disipa totalmente la presión que es correspondiente a la consolidación primaria y si el material tiene una conductividad hidráulica baja, entonces va a tomar muchísimo más tiempo. Si la conductividad hidráulica es un poco más alta, pues va a tener menos tiempo. Eso hace que varíe de algunos meses a algunos años, a muchos años, dependiendo de la conductividad hidráulica de la arcilla.